Airbus creará 2 centros de trabajo centrados en desarrollar tanques de almacenamiento de hidrógeno líquido para sus aviones. La compañía entiende que reducir el peso y el coste de estos equipos es fundamental para poder facilitar la entrada del hidrógeno en el sector de la aviación. Hoy hablaremos sobre el sector aéreo y sobre cómo el hidrógeno puede liderar la descarbonización en uno de esos sectores conocidos como difíciles de abatir. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! En el episodio de hoy seguimos con las aplicaciones en el transporte. Y hoy hablaremos del enorme potencial que tiene el hidrógeno en la aviación. Un sector, el aeronáutico, el cual muchos expertos coinciden en que el hidrógeno es la única alternativa verde viable en el futuro. Y es que la aviación es otro de esos sectores en los que se está poniendo un gran foco en la reducción de emisiones. Más o menos hoy en día el sector de la aviación en su conjunto pues es como cuando hablábamos de los barcos, ¿no? Más o menos un 2,5% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Y esto, bueno, la verdad que es algo, Javi, que yo no sé tú qué piensas que pasará, pero las proyecciones dicen que a 2050 pues que se doblaría, ¿no? Lo que puede ser las emisiones totales. ¿Qué pasa? A raíz del coronavirus, a raíz de los cambios que se supone que puede haber en el comportamiento, bueno, pues parece ser que en muchos casos incluso los trenes pueden comerle un poco la tostada a los aviones, sobre todo en cortas distancias, etcétera. Pero vamos, con así es un sector que hace falta descarbonizar, es un sector que va a seguir siendo muy necesario para tanto el transporte de personas como el transporte de mercancías, y es un transporte que contamina, y es un transporte que es muy difícil de descarbonizar, pues con lo que puede ser, por ejemplo, una batería, con lo que puede ser otro tipo de electrificación, o incluso combustibles sostenibles, como puede ser el gas natural renovable, de biometano, etcétera, etcétera. Aunque hay que decir que desde el sector aeronáutico hay un compromiso claro, ya desde hace unos años, de reducir en un 50% las emisiones en 2050. Que bueno, sabiendo que tenemos que tener eliminadas por completo las emisiones de dióxido de carbono en ese año, o al menos ser neutros en emisiones, pues parece que no será suficiente, ¿no? Y es que los aviones más grandes del mundo pueden consumir hasta 12.000 kilogramos de combustible en apenas una sola hora de trayecto. Eso es difícil, ¿eh? Eso es difícil de descarbonizar. Eso es difícil de descarbonizar. Y a nosotros que nos gusta mucho viajar, ni te imaginas. Y ese es uno de los motivos por los que estos aviones están en desuso, estos aviones tan grandes. Y de hecho las grandes compañías fabricantes de aviones han dejado de producir alguno de estos modelos. Y aquí es donde llega el hidrógeno, ¿no? Y es que estas empresas, Boeing, Airbus, han por ejemplo ya anunciado pues planes bastante intensos y bastante interesantes para descarbonizar sus flotas a partir de hidrógeno o combustibles sintéticos derivados del hidrógeno. Y lo bueno es que en el sector de la aeronáutica, digamos que no es nada nuevo, ¿no? Ya hemos comentado anteriormente que pues, en la carrera aeroespacial pues, se ha usado y se usa mucho. Los cohetes para propulsarse utilizan hidrógeno. De hecho, el tanque de almacenamiento más grande del mundo, creo recordar que es el de Cabo Cañaveral, ¿no? De la NASA, que es el tanque de almacenamiento líquido más grande del mundo, que se utiliza pues, para recargar los cohetes antes de que se escapen. Y bueno, que sí que también parece que este hidrógeno líquido será el que se utilice en la aviación, porque como comentabas antes, ¿no? Se consume mucho combustible, hay que almacenar muchísimo combustible y el estado líquido pues parece ser que es lo que tiene una mejor relación de almacenamiento-peso, porque claro, hay que pensar que cuando ponemos un equipo de estos en el aire hay que tener en consideración el peso, por eso por ejemplo las baterías ahí pues quizás no tengan ningún sentido, sobre todo para aviones grandes. Entonces, pues a pensar en cómo mantener esos grandes tanques a menos 253 grados en el aire, pues es un obstáculo o un desafío al menos bastante grande, ¿no? Claro, y una duda que tengo yo es a la hora de ver cómo se ha usado este hidrógeno que comentas en los aviones, si será en motores de combustión o en motores eléctricos. Estos motores eléctricos estarían propulsados por la electricidad generada en pilas de combustible. Algo así como ocurre con los demás vehículos que hemos visto durante los otros episodios del podcast. Y es que de este hecho ya ha habido prototipos con ambos tipos de motores a lo largo de la historia. Como ejemplo, mencionar alguno que otro, es que por ejemplo los rusos ya en los años 90, en la Unión Soviética,
ya tuvieron un modelo experimental, el Tupolev Tu-155, que conseguía ser el primer avión del mundo en operar con hidrógeno. Luego también en 2008 Boeing ya presentó un modelo capaz de volar usando una pila de combustible. Además, el HY4 del proyecto H2Fly ya realizó en Alemania vuelos demostrativos con pasajeros en 2016. Con pasajeros que era el piloto y uno más, yo creo. Y tres amigos y un familiar. Amigos, ¿no? Sí, era poquito. Son los gente Pero de buenos cabina. amigos. Buenos Sí. amigos, buenos Muy amigos. bueno tiene que ser para montarte con alguien en un avión así, ¿verdad? Sí, bueno, también es cierto que no funcionaba solamente con pilas de combustible, sino que eran un poco también como complementarias para ciertas maniobras. Pero sí que hoy en día, por ejemplo, sí que hay una empresa, al menos que yo conozca, que se llama Zero Avia, que sí que tiene ya vuelos operativos, quiero decir, experimentales, pero sí que ya ha probado aviones funcionando completamente con pila de combustible, no es de combustión. Y oye, son de estas avionetas pequeñas que parece que te llevan de safari por ahí, ¿no? Pero para unas 10 personas aproximadamente, pero que vamos, que sí que ya lo han demostrado y sí que es real. Y ahora, pues han anunciado hace poquito que van a por las 19 plazas, que van aumentando poco a poco el tamaño del avión. Ahora, con pilas de combustible, ya se verá cuando hablen de, bueno, pues de llevar más gente, ¿no? Llevar 100, 200 personas, ya se verá por dónde tira el sector de la aviación. A ver si hay suerte. Pero aún así, siendo muy optimistas, lamentablemente yo creo que la aviación será uno de los últimos sectores en los que el hidrógeno penetrará. Porque sinceramente, Bryce, y no sé cómo lo ves tú, yo creo que es mucho más sencillo plantearse la conversión a hidrógeno de un camión o de un autobús que de un A380, por ejemplo. Pero eso sí, una vez que la tecnología esté probada y madura, yo creo que sin ninguna duda en el futuro veremos surcar aviones de hidrógeno. Sí, yo desde el relativo desconocimiento que podemos tener nosotros, porque es un mundo realmente bastante cerrado, ¿no? Y bastante difícil de acceder, al menos al conocimiento, pues, hombre, me da la sensación de que es algo que tiene unos desafíos y unos obstáculos mucho más grandes de lo que puede ser un camión, como dices. Sobre todo por incluso la seguridad, ¿no? La necesidad de esa autonomía. Imagínate que te haces un vuelo pues desde donde estoy yo, desde Vigo hasta Estados Unidos. No hay avión de hidrógeno que pueda tener unos tanques tan grandes para almacenar esa cantidad de energía que se requiere, ¿no? Entonces, igual incluso hay que pensar en combustibles sintéticos, que de momento pues son muy caros. ¿Qué pasajero está dispuesto a pagar por eso? Bueno, la verdad que cuando estas empresas hablan y mencionan plazos de 2035, 2040, pues obviamente es por algo. Y por suerte, pues hoy ese algo va a poder ser explicado, ¿no? Porque hoy viene al podcast del hidrógeno Silvia Lazcano, que es la directora de investigación y desarrollo en Airbus España, además de ser la presidenta de la Plataforma Tecnológica Aeroespacial y vicepresidenta del Foro de Empresas Innovadoras. Silvia, bienvenida al podcast del hidrógeno y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues gracias a vosotros, Atlantis, y a ti, Bryce, por contar con nosotros, por invitarnos. Es un placer, creo que tenéis un podcast que está siendo bastante exitoso. Muchas gracias. Antes que nada, Silvia, nos gustaría que te presentaras para que nuestros oyentes te conozcan un poco mejor. Ya me habéis introducido, simplemente pues comentaros que bueno, yo ya peino canas, llevo 40 años de ejercicio profesional. Comencé mi andadura en la investigación pública, estuve 7 años trabajando en el CSIC y bueno, pues de ahí pasé a casa, después Airbus y he tenido diferentes puestos, diferentes roles, pero bueno, hace ya 10 años me pidieron desarrollar y coordinar el área de tecnologías de Airbus en España. Yo sí he tenido, como os he dicho, diferentes puestos, pero he intentado, quitando cortos periodos de tiempo, nunca abandonar la actividad investigadora y de innovación, que en realidad es mi pasión. Así que en ese rol pues monté todo lo que es la gobernanza, la estrategia, el concepto de plató donde sientas juntas a diferentes funciones y diferentes disciplinas. Monté un espacio de prototipado rápido y finalmente una aceleradora para ayudar al emprendimiento, y tanto externo, como es lo típico de las aceleradoras, como interno para proyectos de intraemprendimiento de empleados de la compañía.
Y bueno, en esta presentación, pues sí habéis comentado que soy presidenta de la PAE, vicepresidenta del Foro de Empresas Innovadoras. Otro de mis convencimientos es que pues el asociacionismo y la colaboración pues es lo que nos lleva a realmente poder emprender grandes misiones y ser ambiciosos en los objetivos, y en ese sentido pues intento poder aportar allá donde me es posible. También incluso pues en los temas de diversidad de género y edad, pues trabajando en diferentes asociaciones o relacionadas con la innovación. No, pero bueno, me ha dado tiempo a tener 2 hijas también, que son otro de mis, de mis motivos de orgullo. Claro. Bueno, ya para empezar con el tema aeronáutico, nos gustaría saber cómo desde la compañía, desde Airbus, habéis afrontado la pandemia. El sector de la aviación sí que ha sido uno de los más castigados, y lo habéis visto como una oportunidad para reinventaros. ¿Habéis invertido en innovación y os habéis sumado a esta gran apuesta global por la sostenibilidad? Pues mira, sí, la verdad es que en este caso esa frase, ¿no?, que es tan manida de que las crisis traen oportunidades, etcétera, pues en este caso es una realidad. O sea, ha sido muy duro, sobre todo el periodo especialmente a nivel laboral y a nivel, yo creo que personal, en el año 2020, el periodo más fuerte del confinamiento, donde realmente nos comprometimos como empresa también a aportar lo que pudiéramos, diseñando y fabricando EPIs o piezas para respiradores, o también menos inmersos en la fabricación de respiradores. Pero bueno, independientemente de eso, que puso muy en valor todo el sistema de innovación en España, con la rapidez en que cada vez que hacíamos un llamamiento que necesitábamos colaboradores nos lo ofertaban. Eso lo hicimos pues a través de la plataforma tecnológica española. Pues realmente, a nivel de lo que es nuestra propia empresa, sí que tenemos que decir que nunca nos hemos visto en un parón tan grande de producción. Es una crisis que no tiene ningún tipo de precedente en aeronáutica, pero sí que nos ha enseñado muchas cosas. Por un lado, nos ha mostrado la importancia que tiene la aviación para seguir conectando personas y para el transporte de mercancías, porque lo hemos echado mucho en falta durante esta pandemia. Pero, bueno, y en esos momentos en que, como digo, nuestro espíritu estaba completamente alterado, pues vimos que no estábamos dispuestos a dejar de movernos, que no estábamos dispuestos a tener encuentros cara a cara, a conectarnos con otras culturas, y esa es la vocación que nosotros tenemos, que es la de facilitar esos encuentros, seguir facilitándolos. Estamos muy convencidos de que esos encuentros son los que hacen de los individuos y las sociedades pues que sean más solidarios y más tolerantes. Y bueno, cuando cesa una actividad que coges un poco de distancia, te replanteas el futuro cercano, y en esa reflexión, pues los objetivos los teníamos claros, pero lo que nos ha permitido la crisis es juntar esos esfuerzos, fundamentalmente con los gobiernos en los que tiene Airbus presencia, como es Francia, Alemania, Reino Unido y España, pactar unas hojas de ruta comunes con ese objetivo que comentabas de sostenibilidad. Y como consecuencia de eso, pues acelerar de manera pues valiente y desde luego muy ambiciosa todo el desarrollo tecnológico que es necesario. Y de hecho, como consecuencia de eso, o sea, desde Airbus ya nos hemos convencido que queremos liderar desde Europa este camino de la descarbonización de la aviación, y la mayor muestra es que queremos poner en servicio el primer avión de pasajeros de emisiones cero, efectivamente a mediados de la próxima década, y entendiendo que creo que es importante por emisiones cero aquel que no emite durante su operación, pero tampoco durante la producción de la energía que va a consumir mientras está operando, que eso no es lo que ocurre con la mayoría de los vehículos eléctricos hoy en día, ¿no? Perdona Silvia, teniendo completamente lo que viene a ser también el proceso de producción del avión, que sea completamente sostenible, digamos, ¿no? Con cero emisiones asociadas. La producción del avión y la energía, porque tú cuando utilizas baterías para un vehículo eléctrico, el almacenamiento de la energía en la batería generalmente ha producido emisiones.
y sin ya descontando Sí. la propia huella de las baterías y los temas del reciclado de baterías, etcétera, dejando eso a un lado, que es otro problema. Pues vamos a hablar un poco de estos aviones que nos comentas, de estos prototipos que tenéis pensados para la mitad de la próxima década. Y es que sí que es cierto que hemos estado indagando un poco y a pesar de que tenéis varios proyectos de innovación en Airbus, los que más nos interesan para el programa de hoy diríamos que son los que tienen relación con el hidrógeno, ¿no? Que aquí destaca pues ese proyecto o prototipo, el 0E, que son 3 aviones, que es el concepto con el que apostáis por el hidrógeno, ¿verdad? Pues sí, es así, estás desde luego bien informado. Pero me vas a permitir de todas maneras un inciso, porque me he quedado un poco con la frase esa que has dicho antes, has comentado que hemos decidido sumarnos a la gran apuesta global por la sostenibilidad. Y yo lo que sí quiero con humildad y explicar para que también los escuchantes pongan las cosas en su contexto, se ha demonizado mucho la aviación, pero la aviación fue el primer sector del mundo en acordar, antes del Acuerdo de París, ya en 1990, acordar un enfoque integral para reducir las emisiones y acordar un conjunto de objetivos. Y de hecho, por eso, teniendo esos objetivos en mente, nuestros programas, los últimos modelos de aviones que hemos lanzado emiten entre un 20 y un 25% menos de CO2 que los modelos equivalentes precedentes. Entonces, como estábamos diciendo, quizá hemos acortado los pasos, pero los objetivos siguen siendo los mismos y efectivamente para ir al grano, para cortar ese camino, lo que hemos hecho es aplicar la técnica de conceptos visuales, que realmente luego aplica mucho automoción. Y efectivamente en la página web mostramos 3 diseños, que son 3 conceptos que presentan 3 enfoques diferentes para explorar pues, diferentes soluciones técnicas y diferentes configuraciones aerodinámicas, ¿no? El primero es un jet que lleva una turbina de gas que funciona con combustión de hidrógeno en lugar de queroseno, y que es el combustible de los aviones, ¿no? Pues en vez de utilizar queroseno, utiliza hidrógeno y consta también de un sistema híbrido eléctrico que se apoya alimentado por pilas de combustible, pero pilas de combustible con celdas de hidrógeno también, de manera que todo es hidrógeno. Y ambas tecnologías pues, se complementan y los beneficios son aditivos. Este avión pues, llevará unos tanques para almacenarlo que seguramente irán en la parte de atrás del avión, que es la parte de la zona de fuselaje no presurizado, una zona que es responsabilidad de diseño y fabricación en España, que es la parte que está detrás de la cabina de pasajeros. El alcance de este pues, sería como de 2.000 millas náuticas y podría llevar pues, entre 100 y 200 pasajeros. O sea, que apunta pues, a conexiones intracontinentales, ¿no? Que, pues, no sé, 2.000 millas náuticas equivalen a 3.700 kilómetros como un Madrid-Moscú. Es una configuración pues, muy parecida a un avión normal, pero con un fuselaje, vamos, clásico de queroseno, pero con un fuselaje más largo, ¿no? Esto, bueno, tiene algunos retos, ¿no? Pues mayor rozamiento, etcétera. El segundo concepto es un concepto de turbohélice, más para distancias más cortas de 1.000 millas náuticas y unos 100 pasajeros. Y el tercer concepto, que es un modelo que tiene un riesgo tecnológico mayor, ocupa el mismo segmento, digamos, que el primero, pero es un diseño que, pues eso, quien vea la foto pues se le va a asemejar a una mantarraya. Lo que tiene novedoso es que es un ala mixta, en el cual las alas se fusionan con el cuerpo principal del avión. Es un diseño más aerodinámico, tiene mucho más espacio interior y permite entonces múltiples opciones para el almacenamiento y la distribución del hidrógeno y también para la cabina, claro, de pasajeros. Y bueno, la idea con estos conceptos es ir madurando las tecnologías, realizando ensayos en tierra, incluso realizando ensayos en vuelo, para, bueno, pues para estar listos para tomar decisiones de por qué vía vamos en todos los sentidos, en el sentido de configuración de avión, pero en el sentido también de bricks tecnológicos, etcétera, para poder decidir a mediados de esta década, en 2024 o 2025, pues qué tecnología vamos a usar y qué producto lanzaríamos, ¿no? Claro, o sea, vosotros ahora mismo estáis desarrollando esos 3 conceptos para luego poder enfocaros principalmente en uno o dependerá mucho de la distancia. Porque claro, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del transporte terrestre, una cosa en la que nos fijamos mucho a la hora de hacer comparaciones es en esa autonomía, ¿no?, que se pueda tener. En los aviones, bien has comentado que el primer concepto, que es más parecido a un avión tradicional, pues sí que tendría una autonomía relativamente más corta, porque
yo creo que los vuelos de esa cantidad de kilómetros pues, son casi la mayoría. Y luego ese otro concepto más radical que parece pues tiene una forma de delta, ¿no? Más triangular, sí que tendría mayor espacio para el almacenaje, si no me equivoco. Sí, ¿Los aviones de hidrógeno podrán utilizar hidrógeno para desplazarse a grandes distancias, rutas intracontinentales, o sea, intercontinentales, por ejemplo? pues mira, la verdad es que una de las razones o éxitos del hidrógeno es que su densidad energética por unidad de masa es alta, ¿no? Son 33 kilovatios hora por kilogramo. Sin embargo, la densidad energética por unidad de volumen no es grande, es pequeña, ¿no? Eso significa que necesitas un mayor volumen para poder almacenar el hidrógeno, para poder tener una autonomía similar al queroseno, o sea, que tiene 4 veces menos densidad por volumen, ¿no? Eso significa que a corto y medio plazo el hidrógeno pues, será utilizado para vuelos de corto o medio alcance, pero para los vuelos de largo alcance tendremos que tener confianza en combustibles sostenibles, combustibles de aviación sostenibles, porque el hidrógeno, con hidrógeno hoy por hoy no va a ser posible, ¿no? En esta ruta que nos estamos marcando, pues al 2035 no tenemos en el horizonte hacer vuelos intercontinentales, ¿no? Pero bueno, hay otras vías, como digo, que incluso su desarrollo a corto plazo está mucho más cercano. Sí. Bueno, y has comentado, Silvia, que los esfuerzos se centran, se podría decir, sobre todo en hidrógeno líquido en motores de combustión complementados por pilas de combustible. Y no sé a corto plazo, pero a largo plazo, ¿sería viable un modelo 100% eléctrico con pilas de combustible? Indudablemente las pilas tienen entre un 20 y un 40% más eficiencia que la pura combustión del hidrógeno. Y tiene muchísimas más, o sea, comparte, digamos, la tecnología o muchas de las características de un avión eléctrico, incluyendo los motores, y por tanto, pues te beneficias de toda esa compatibilidad y todos esos conocimientos que hay ya sobre aviones eléctricos, ¿no? Tienen una serie de ventajas además adicionales que son innegables, como su autonomía, o sea que consiguen que un avión pueda generar electricidad de modo autónomo sin necesidad de llevar las baterías que se tienen que recargar, ¿no? Como sabemos, mediante una fuente de potencia externa. En el caso de las pilas solo necesitan hidrógeno y oxígeno y el producto de salida es únicamente agua. No tienen piezas móviles, entonces causan menos ruido. O sea, las pilas son escalables y eso hace pensar muchas veces que puedes llegar al infinito, porque puedes agrandar apilando celdas individuales, ¿no? Formando sistemas de mayor potencia, pero eso a día de hoy tiene un límite de relación, un límite y también la relación peso por megavatios de potencia. Ahora mismo, o sea, se ha avanzado muchísimo, estamos en el rango ya de los megavatios, pero no es suficiente para un avión tipo 320. No podríamos hacer eso, ¿no? Sí. La ventaja es que en el futuro veremos muchas formas de volar, veremos diferentes tipos de aeronaves. Nosotros estamos trabajando en todas ellas, comenzando por los vehículos de movilidad aérea urbana y igual que hemos dicho para los vuelos de largo alcance, pues sabemos que para cada tipo de vehículo pues habrá una solución. Sí. Y has mencionado antes que en los trayectos intercontinentales, sobre todo, se buscarán de primeras combustibles alternativos. ¿Veis posible desde Airbus que se puedan dar combustibles como amoníaco o portadores orgánicos líquidos? Los portadores orgánicos líquidos se utilizan para el hidrógeno. O sea, nosotros pensamos que lo más efectivo desde el punto de vista peso y volumen es utilizarlo en modo criogénico, que tiene sus dificultades porque trabajar con el hidrógeno en estado líquido supone enfriarlo a menos 253 grados, ¿no? El amoníaco, pues sí, también tiene su posibilidad y es fácil de manejar en formato líquido gaseoso, pero tiene también otros inconvenientes, como puede ser su menor densidad energética y su toxicidad. Y nosotros estamos explorando todas las rutas. Podemos hablar también ahora de otro tipo de combustibles sostenibles, pero que como hemos dicho vamos a tener que usarlos, pero no quiero dejar de mencionar que el hidrógeno se está mostrando cada vez más como el vector energético que va a ser el caballo ganador, no solo en nuestro sector,
sino como formato de almacenamiento de la energía en el caso de las renovables, ¿no? Que esto está ahora muy en los medios, ¿no? Para evitar esos picos de producción y parones, de que necesitas un medio en el que eso se almacene. Eso puede ser el hidrógeno renovable. Y para otros medios de transporte, fundamentalmente, y a menos a un corto o medio plazo, en barcos, ferrocarriles, camiones, en el submarino y en espacio ya se usa. Y eso es debido pues, a su versatilidad, a que se puede almacenar en distintos formatos, a que tiene un rango de temperaturas de combustión alto, a la densidad energética que en nuestro caso es similar a la del queroseno, a que también elimina otro tipo de emisiones, no solamente el CO2, porque puede tener combustiones a temperaturas menores, eso evita que haya más óxidos de nitrógeno u otros contaminantes, etcétera. En el tema de los combustibles sostenibles, pues los hay de muchos tipos, ¿no? Los tenemos pues de los que son que se pueden obtener a partir de residuos, de los que se pueden obtener a partir de biomasa, ¿no? de cultivos. Y bueno, también los hay que se pueden producir o que se quieren producir mediante captura de CO2, ¿no? Todas esas vías son factibles, pero no quiero dejar de decir que es que realmente a día de hoy nosotros los aviones que tenemos como 10.000 aviones volando que están certificados para volar con un 50% de combustible sostenible. Algunos combustibles tienen un límite de porcentaje, dependiendo de los compuestos aromáticos que lleven, otros no. Bueno, estamos trabajando para poder volar con un 100%, pero incluso ya está certificado ese 50% y se puede, ahora mismo solo se usa un 0,1% del combustible de avión proviene de fuentes de combustible sostenible. No, nos habíamos metido en un círculo vicioso en el cual los productores pensaban que no había mercado, los usuarios no avanzábamos porque no había disponibilidad y bueno, yo ahora soy optimista. La verdad es que tenemos sí o sí que alcanzar una masa crítica suficiente en el 2025 y deberíamos estar poniendo ya un 3% en ese momento para subir exponencialmente hasta el 2030 y en el 2030 que fuera todo 100% combustible sostenible. Y eso es factible. Creemos que, vamos, un poco volviendo a las oportunidades de la crisis, yo creo que ahora mismo estamos en una nueva oportunidad. Creemos que ese círculo vicioso se va a poder romper gracias a los cambios de mentalidad y a los fondos específicos que trae la crisis sanitaria, ¿no? Los fondos de recuperación y resiliencia en Europa, etcétera. Y bueno, nosotros como empresa tractora del sector espacial en España estamos tratando de colaborar y catalizar el trabajo necesario con toda la cadena de valor, pero especialmente, claro, los productores potenciales y la administración española, para así asegurar que esa hoja de ruta que termina en el 2030 se pueda cumplir. Y bueno, en ese sentido, pues hemos estado mandando expresiones de interés a los ministerios, etcétera. Perfecto. Y bueno, una fecha que mencionáis mucho y que la verdad que sí que se repite mucho es a mitad de década del año que viene, el 2035, que es cuando pues, se prevé que se pongan en servicio las primeras aeronaves funcionando exclusivamente con hidrógeno, digamos. ¿Cuál es la estrategia de Airbus, ¿no? a medio plazo con el hidrógeno? Quiero decir, ¿cuáles son esos desafíos importantes que hay que superar para poder tener un avión plenamente operativo a base de hidrógeno? El peso de los tanques, el almacenamiento. ¿Dónde crees que están esos obstáculos, Silvia? Yo creo que están en 3 ejes. Uno lo acabamos de mencionar, que igual que es aplicable al combustible sostenible, es aplicable al hidrógeno, que es el desarrollo de toda la cadena de valor. O sea, necesitamos el despliegue de la infraestructura adaptada a la transición a esa aviación de hidrógeno, eso es obligatorio. Necesitamos establecer hubs o centros de hidrógeno en los aeropuertos. ¿Para qué? Bueno, pues no solamente para tener toda la logística, sino para que mediante el uso del hidrógeno en todos los vehículos, por ejemplo, aeroportuarios, como puede ser pues, el traslado de las mercancías pesadas, los autobuses,
los camiones de remolque, el transporte, ¿no? en las jardineras de los aeropuertos, etcétera, podamos utilizar todas esas plataformas y de toda de esa infraestructura irnos aprovechando, pero también creo que también es muy importante vencer un poco la falta de confianza, ¿no? de la sociedad o de la población en el hidrógeno, que ve en el hidrógeno a lo mejor algo potencialmente peligroso, ¿no? Creo que todo eso también hay que vencerlo. Entonces, impulsar ese hidrógeno verde es una necesidad, pero no solo para la aviación. Necesitamos que todos los medios de transporte pesado apuesten por esa misma fuente de energía para que se pueda desarrollar todo, la producción, el almacenamiento, la distribución, etcétera, para que se pueda desarrollar y tener en las fechas que necesitamos, con los volúmenes que necesitamos, en los sitios que necesitamos y a los precios que necesitamos, ¿no? Y para eso, pues, esa cadena de valor, no solamente la de las empresas privadas o incluso los organismos de investigación, ¿no? que hay que hacer más importante, pues se puede acelerar todo lo que tenga que ver no solo con infraestructuras, sino también con certificación, etcétera. Es decir, que tenemos que tener a bordo toda la parte, si quieres, privada, pero también la parte pública. Otro eje sería la propia integración de las tecnologías, cómo introducirlas e integrarlas en un sistema completo, en una aeronave tradicional, para sustituir los motores de queroseno. Para nosotros esa integración es un reto. Y, por supuesto, pues el propio desafío de las tecnologías concretas, ¿no? El tratamiento y el manejo del hidrógeno criogénico, las nuevas tecnologías de pilas de combustible para poder llegar más allá, pues el poder hacer nuevas configuraciones de avión, como hemos hablado, para poder albergar esos tanques que son mayores, los sistemas de seguridad de end-to-end, ¿no? del hidrógeno, el propio desarrollo de los ensayos, las certificaciones, conseguir las certificaciones de navegación, cómo conseguir maximizar ese aprovechamiento energético, la propia gestión térmica, porque va a haber muchos calentamientos, las pilas se calientan mucho, hay muchos enfriamientos. Las estelas, que son también uno de los temas que se dice que los aviones contaminan, ¿no? Que es esas líneas blancas, ¿no? Que en el fondo es vapor de agua, pues cómo eliminarlas. Es decir, estamos trabajando en muchos conceptos disruptivos, muchos diseños y estructuras. Aquí en España, sobre todo, pues lo que es una cola integrada que pueda albergar todos los sistemas que hagan posible la utilización de estas nuevas fuentes de energía. Es un salto importante, pero como digo, esto es un objetivo colectivo, ¿no? Y con todo esto que has mencionado, Silvia, ¿cuánto más podría encarecer un vuelo el hecho de que se vuele con hidrógeno líquido en comparación con, por ejemplo, el queroseno actual? Pues mira, la verdad es que el precio al final lo ponen las líneas aéreas, pero lo que sí podemos decir es que el coste operativo del avión, por supuesto, depende del precio de su combustible, pero también no podemos olvidar que depende del precio de venta y del avión y del mantenimiento. Entonces, atendiendo primero a estos dos aspectos, es importante que señalemos que hemos desarrollado un sistema industrial capaz de fabricar estos aviones a un coste competitivo, porque de nada nos serviría además fabricar un avión que es capaz de volar con hidrógeno si luego no es aceptado por las líneas aéreas, ¿no? No conseguiríamos ese efecto sobre la descarbonización que queremos. Entonces, el I+D en tecnologías industriales y así como la validación de los conceptos a través de líneas de preindustrialización o demostradores preindustriales son fundamentales en este camino, como también lo son el desarrollo de tecnologías digitales, que es lo que nos va a permitir, entre otras cosas, pues desarrollar sistemas de mantenimiento preventivo con un enorme abaratamiento para las aerolíneas, pues entre otras cosas poder acortar los tiempos en tierra del avión, en fin, una serie de cosas. Entonces, eso va a influir en el precio del billete. En cuanto al coste del hidrógeno en sí mismo, pues pasa un poco también como en el SAF. En realidad, depende en gran medida o todo de la economía de escala y va a depender de la demanda. Es por eso que es tan importante esa apuesta común a la que me refería antes de todo el transporte pesado por esa misma tecnología, porque de eso va a depender el coste al final del hidrógeno renovable. Claro.
yo creo que ya para terminar, ¿cuál es entonces el futuro que le ve Airbus? Ya no solo a la tecnología del hidrógeno, que también, sino al futuro de la aviación. ¿Y qué es necesario para que este futuro pues, se pueda ejecutar y se plasme, ¿no? en aviones reales, digamos? Bueno, pues nosotros pensamos que el hidrógeno es en parte el futuro de la descarbonización de la aviación. Digo en parte porque, como hemos dicho, hay un porcentaje grande también que depende de los combustibles sostenibles, de todo tipo de combustibles, pero para eso es crucial que aceleremos todos los aspectos de regulatorios, de infraestructuras, esa apuesta común. También es imprescindible que haya un apoyo al I+D+I orientado a este objetivo estratégico de un modo fehaciente. Y bueno, es una acción coral que para que veamos que ese futuro se realice, además, en este corto periodo de tiempo, puesto que nos queda década y media, ¿no? Para que podamos realizarlo y podamos acelerar, necesitamos a toda la cadena de valor a bordo, incluyendo, como hemos dicho, centros tecnológicos, universidades, las diferentes administraciones y todas las empresas que están desarrollando tecnología o componentes o que serán suministradores en el futuro de un avión con hidrógeno. Pues Silvia, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy compartiendo tu conocimiento. Ha sido realmente un placer poder escucharte y a pesar de esos problemas técnicos que hemos tenido para la grabación, de verdad que ha sido un lujo contar contigo y gracias por compartir esa información sobre este sector tan interesante y tan necesario descarbonizar, aunque vaya a venir más tarde que otros, ¿no? De verdad que os deseamos tanto a ti como a Airbus toda la suerte del mundo en este trayecto hacia la sostenibilidad de la aviación. Muchas gracias. Pues un placer, ya sabéis dónde estamos y mucho ánimo y buena suerte. Muchas gracias, Silvia. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Silvia Lazcano, la cual nos ha podido enseñar datos muy interesantes del sector de la aviación en el hidrógeno. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.